Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde hora española y continuamos aquí con una nueva sesión del primer encuentro virtual Comprometidos con la Educación. Recuerdo para las personas que se están incorporando ahora, que no estuvieron con nosotros esta mañana, este acto que comenzó sobre las 11 de la mañana, que lo que pretendemos en este acto de alguna manera es presentar la publicación especial que sacaremos en el periódico Magisterio en enero. Después, en el primer número, probablemente después de las fiestas navideñas, y hemos ido tocando diferentes ámbitos. Hemos hablado de la responsabilidad social del sector financiero, hemos hablado de los compromisos comprometidos con la tecnología, se titulaba la segunda sesión, y ahora vamos a entrar en el tema de la salud, comprometidos con la salud. Antes de dar paso a mi compañero Adrián Arcos, del periódico Magisterio, y a todos los participantes de la mesa, recordaros algunas cuestiones técnicas, un par de detalles. Después de, bueno, algunos de vosotros os habéis conectado con nosotros desde primera hora, sabéis que hemos tenido una serie de pequeños problemas provocados probablemente por algún duende que nos ha jugado una mala pasada. Hemos tenido que modificar el enlace de retransmisión, que ya hemos hecho todo lo posible por avisaros y enviaros este nuevo enlace. Parecía al principio casi un naufragio, pero hemos conseguido salir a flote sin necesidad de utilizar un flotador, pero estamos ya vivitos y coleando y continuamos con el resto de sesiones. Podéis seguir participando en el chat, que está disponible en YouTube, y podéis utilizar el hashtag que tenemos a vuestra disposición, comprometidosEDU, a través de Twitter y las redes sociales. Y ahora ya dicho todo esto, otra cuestión es que no hemos podido escuchar al inicio de esta jornada a Javier Peris, que nos tenía que contar cosas muy interesantes acerca del anuario de la educación y también ese trabajo tan interesante que ha preparado sobre los retos educativos en Latinoamérica, ahora que sabemos que sois muchos amigos y amigas los que nos estáis viendo desde allí, desde Colombia, desde Argentina, desde Venezuela, donde, por cierto, os mando un especial saludo porque ahí estaréis amaneciendo y estaréis desayunando probablemente a estas horas, ¿no? Bueno, que sepáis, me dicen los compañeros, que subiremos el vídeo de Javier Peris al canal de YouTube, donde explicará todas estas cuestiones y todos estos datos relacionados con los retos educativos en Latinoamérica. Y dicho esto, ya sí, entramos de lleno en la tercera mesa, comprometidos con la salud, donde tenemos con nosotros a instituciones, con algunas de ellas ya somos colaboradores desde hace bastantes años, incluso en algún caso lo tenemos representado en nuestro proyecto de Aula Siena Salud, Roberto. Pero bueno, ahora lo presentaremos de una manera un poquito más formal, con la ayuda de mi compañero Adrián. Sigo diciendo, la publicación que vamos a lanzar en enero sigue abierta la invitación de que si queréis participar, sabéis los canales, creo que nos tenéis más o menos fichados, y si os interesa participar, no tenéis más que hablar con nosotros y tratamos de ver la manera para que podáis estar presentes también en el suplemento. Y sin más, doy paso a mi compañero Adrián Arcos, del periódico Magisterio, para que ya pilotes la mesa. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Borja, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera mesa dentro del primer encuentro virtual Comprometidos con la Educación, que estamos retransmitiendo en directo aquí desde la sede del Instituto Cervantes de Madrid. Y esta tercera mesa está dedicada al tema de la salud. Un tema tan importante siempre, pero que ha sido el tema central ya de este año que termina, ¿no? Y para ello contamos con 7 invitados de derecha a izquierda. Empezando por la derecha está Jesús Ruiz, que es CEO de School Nurses. School Nurses nace para que cada colegio cuente con al menos un profesional sanitario para que detecte precozmente las urgencias que puedan producirse. Propone la presencia de la enfermera escolar, no solo para cubrir las necesidades sanitarias de la comunidad escolar, sino también para mejorar la educación para la salud de los alumnos y de los profesores. A su lado está Carmen Pellicer, que es presidenta de la Fundación Trilema, que es titular de 7 centros educativos en toda España. La Fundación ha sido pionera en la implantación de medidas sanitarias en estos colegios y está trabajando junto a varias organizaciones como Danone, que también está una representante aquí con nosotros, Ashoka y Edelvives, para crear un proyecto de currículum que permita aprender acerca de hábitos saludables, de alimentación, y que también aborda temas como la sobreexposición a las pantallas o el cuidado al medio ambiente. En tercer lugar tenemos a Óscar Picazo,
que es director del área de salud de la Fundación MAFRE. Fundación MAFRE desarrolla diferentes proyectos educativos a nivel internacional y llega cada año a más de 2 millones de niños y de niñas. Concretamente, en el área de promoción de la salud desarrolla programas como Aprendiendo Juntos a Salvar Vidas, Controla tu Red, Vivir en Salud o Practicooking. A su lado está Concha Sánchez Pina, que es presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que es una federación de asociaciones de pediatras que representa a más de 5.300 pediatras de atención primaria de toda España. Entre los objetivos de esta asociación está buscar el máximo estado de la salud de los niños y de los adolescentes, prevenir enfermedades y fomentar la docencia sobre pediatría de atención primaria. En quinto lugar, está Roberto Ruiz Capellán, director académico de Aula Siena Salud, que organiza cursos de formación online dirigidos al colectivo de enfermería, como por ejemplo instrumentación quirúrgica, UCI, emergencias hospitalarias, terapia intravenosa, investigación biomédica. Todos estos cursos son de experto universitario y están avalados por la Universidad Camilo José Cela. Y en sexto lugar tenemos a Raquel García Correas, que es responsable de nutrición y salud en el equipo de asuntos públicos de Danone. Danone es una compañía que ya sabemos que tiene más de 100 años de historia. Ha creado el movimiento Alimentando el Cambio, una iniciativa impulsada no solo por Danone, también por Fundación Asoka, por la Asociación Española para el Estudio de la Obesidad, por el Ministerio de Educación y también con la colaboración de Fundación Trilema. Y busca promover cambios de comportamiento hacia hábitos de alimentación e hidratación más saludables y sostenibles en los jóvenes. Y por último, y por videoconferencia, tenemos a Mónica Martínez, que es directora de proyecto de la Fundación Quirón Salud, y que tiene proyectos como, por ejemplo, Stay Healthy, que utiliza la educación como canal para trasladar los hábitos de vida saludable a los más jóvenes, y desarrolla también talleres, por ejemplo, que abordan la nutrición, el sueño, el ejercicio físico, las adicciones, la prevención del contagio del COVID, y talleres que han sido co-creados por los propios adolescentes de 14 y 15 años y que están adaptados al currículo de tercero de la ESO. Bueno, hechas ya las presentaciones, quería comenzar esta mesa con el gran tema de este año, que ha sido la pandemia que todos estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia por COVID, que a nivel también en cuanto a los niños, ¿no? En cuanto a los jóvenes, todo empezó en marzo, cuando se cerraron los colegios y tuvieron que alejarse de sus compañeros, de sus amigos, y para vivir durante varios meses un confinamiento estricto, para pasar de una educación presencial a una educación completamente virtual o completamente online, y que una vez que ya podían salir, incluso como hemos vivido todos, con medidas sanitarias, con medidas de higiene, con medidas de distanciamiento social, y queremos analizar cómo lo han vivido ellos, ¿no? Qué consecuencias ha tenido, no solo a nivel físico, que son evidentes, sino también a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? De control de las emociones, a nivel mental, y también, bueno, nos hemos dado cuenta, ¿no? De la importancia que tiene la presencialidad, ¿no? El contacto físico con los compañeros, sobre todo a estas edades tempranas, y para el propio desarrollo de los alumnos, ¿no? Entonces, quería empezar un poco, me parece que quería empezar con Carmen, ¿no? Con Carmen Pellicer de Fundación Trilema, porque vosotros tenéis centros educativos y me parece que nos puedes contar la experiencia que habéis tenido con los propios alumnos. ¿Cómo lo habéis percibido? Es decir, ¿cómo se les ha afectado todo el confinamiento tan estricto, ¿no? Para ellos, estos cambios, ese cambio de la educación presencial a una educación completamente virtual? Me gustaría que nos contara vuestra experiencia. Bueno, pues es complejo de describir. Creo que nunca hemos vivido una situación como esta, que inicialmente tenía un enemigo común, que era el virus. Entonces, las primeras semanas, yo creo que la preocupación por la parte de salud física, de prevención, pues fue la estrella durante las primeras semanas de marzo.
Pero cuando llegó ya a finales de abril empezamos a plantearnos que había que evaluar y entonces el aprendizaje se convirtió en nuestro segundo caballo de batalla. Cómo garantizar que a pesar de los meses de confinamiento los alumnos y las alumnas seguían aprendiendo y podíamos garantizar. La primera preocupación era si iban a aprobar, luego ha llevado una reflexión mucho más profunda de qué es lo esencial, qué era lo importante, qué es aquello que tenemos que garantizar, que a pesar de cualquier situación se sigue aprendiendo, ¿no? Y luego cuando ya pasó el confinamiento total y llegó el mes de agosto, que no pudimos coger vacaciones prácticamente ningún profesional de la educación en su totalidad porque había que preparar la vuelta, ¿no? Y entonces apareció el tercer caballo de batalla, que fue la conciliación y la presencialidad. Una presencialidad compleja, que vivimos en un modelo que yo llamo de intermitencia, que abrimos y cerramos aulas, que ponemos profes en cuarentena, que vienen, que van, que de repente a las 9 de la mañana te llaman que tienes que cerrar un aula y bueno, pues esta especie de tensión, ¿no?, que vivimos constante en los centros durante todo este trimestre, ¿no? Son como tres aspectos que hay que equilibrar, ¿no? Y que en el día a día en cada escuela pues tienes que seguir trabajando la prevención, porque claro, al principio cuando llegaron en septiembre los niños venían asustados, inhibidos, ¿no? Quizá mi sensación, yo que voy como de carromato, ¿no?, visitando, es que llegas a las aulas y los niños están cohibidos, ¿no? Y garantizar la espontaneidad, el disfrute, la pasión por aprender, la alegría, ¿no? Costó, ¿no?, con la mascarilla, superar un poco esa distancia impuesta por las circunstancias, pero que teníamos que aprender todos, ellos y nosotros teníamos que aprender cómo romper esa distancia y generar complicidad emocional para acompañar, ¿no? Tenemos muchos niños y niñas, alumnos, profesores, docentes, familias con pérdida, con dolor, con miedo, con una situación económica tremendamente dura, ¿no?, con una situación vital en casa muy dura, ¿no? Entonces, bueno, pues el inicio de septiembre tuvimos que abordar, ¿no?, ese golpe y empezar a vivir una normalidad, es decir, a empezar a normalizar un poco con serenidad las cosas, ¿no?, y empezar a reilusionarnos dentro de las circunstancias y aprender a vivirlas y a optimizarlas, ¿no?, y a convertirlas también en una oportunidad para aprender cosas nuevas, ¿no? Yo creo que toda esta experiencia sería muy difícil de sintetizar, pero yo creo que nos ha dejado varias enseñanzas, ¿no? Una es que la rutina no es invencible. Un sistema educativo que veníamos años quejándonos de que es insuficiente, de que no tiene la calidad que se merece nuestro país, ¿no? Bueno, que parecía que era inamovible, ¿no?, y que no íbamos a romper la rutina, se ha tirado a la piscina. Y evidentemente hemos tenido que romper y hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de una manera completamente distinta. Y esto tiene que ser un motor para un cambio real que dure muchos años detrás de la pandemia. Creo que hay una moraleja también importante y es que hay que poner en el centro el bienestar infantil, no solamente intelectual, sino también emocional, mental, es decir, que el concepto ese de salud tiene que ser mucho más que la salud física y que la escuela tiene que hacer una apuesta por dedicar espacios, tiempos y rigor curricular para que los niños comprendan, apuesten y se comprometan con esa salud, ¿no? Y luego creo que hemos descubierto como sociedad el papel que tiene la escuela a la hora de crear convivencia, de crear sociedad, ¿no? Y que tenemos un rol fundamental en la conciliación para las familias, en que sea posible vivir el mundo del trabajo y que para las mujeres les sea más sencillo. Tiene un papel fundamental en la ética del cuidado. La escuela es mucho más que el lugar donde uno va a aprender a sumar o a multiplicar o a pasar un examen para no sé qué cosas, ¿no? Creo que hemos generado respeto también por las familias, hemos conocido la realidad familiar de una manera también diferente, ¿no? Y quizá, un poco por no alargarme, creo que la pandemia tiene que significar que la escuela va a ser diferente en el futuro. Creo que es una profunda llamada a repensar el papel que tiene la educación para la construcción de nuestra sociedad. Bueno, quería también conocer la visión del mundo de los profesionales de la salud, ¿no? Y yo creo que quizá Concha, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, nos puede decir cómo lo habéis vivido vosotros, es decir, desde el punto de vista de los profesionales de la salud, cómo está afectando todo esto a los niños, a los jóvenes, incluso a sus padres, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues la visión que tenemos los pediatras de cómo ha afectado la pandemia a los niños, a las familias, a los profesionales, es buena, es realmente buena, porque
Los niños han sido unos supercampeones, los niños se han portado maravillosamente bien, los niños se han adaptado a lo que sus padres han hecho en casa y los padres también han reaccionado maravillosamente bien. Los profesionales sanitarios ha sido muy complejo el contactar telefónicamente con las familias porque realmente estamos acostumbrados a las consultas presenciales, entonces el tener que atender a las familias telefónicamente, que a veces cogen el teléfono, que a veces no cogen el teléfono, echamos de menos el contacto físico. Pero realmente no hemos visto patología psicológica, no hemos visto patología psiquiátrica, no hemos visto problemas de ansiedad en los niños pequeños, no hemos visto quizá alguna pequeña alteración de sueño, quizá algún niño que si vivía en un entorno de miedo en su casa, si el niño está en un entorno de miedo, el niño refleja lo que hay en su entorno. Entonces, si la familia del niño es una familia con mucho miedo, los padres tienen mucho miedo, pues entonces el niño refleja lo que está viviendo en casa. Entonces ese niño sí que hacía a lo mejor un cuadro un poquito más de miedo ante el coronavirus. Pero realmente los niños se han portado maravillosamente, los niños se han adaptado a las medidas de seguridad fenomenal y bueno, pues no te puedo transmitir ninguna sensación negativa ni de los niños, ni de los padres, ni de los profesionales. O sea, la vivencia ha sido, pues, para los niños no ha sido en general mala. Los niños estaban en casa, los niños estaban tranquilos, los niños estaban jugando con sus padres, los niños podían disfrutar de la compañía de sus padres muchas horas al día y yo creo que, bueno, pues que los niños no han estado tan mal, ¿eh? A nivel educativo, creo que podemos conectar ahora por videoconferencia con Mónica Martínez de Fundación Quirón Salud, porque un poco en relación con lo que nos estaba contando Concha, ¿no? de que incluso ha podido afectar, ¿no? al sueño de los alumnos. Vosotros tenéis talleres, ¿no? precisamente sobre muchos temas, ¿no? como por ejemplo el sueño, ¿no? o por ejemplo también el tema incluso del COVID, ¿no? de prevención del COVID, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un programa, tal como nos has presentado, que se llama Stay Healthy. En este programa abordamos diferentes temáticas, entre ellas el sueño, pero ante la situación de crisis que vivimos al inicio del año, decidimos rápidamente reconvertir y actualizar nuestros contenidos y editar y diseñar conjuntamente con algunos de los alumnos, incluso participaron en la co-creación 1000 alumnos, un capítulo específico para COVID, que ha sido muy útil según las encuestas que hemos recibido, las respuestas por parte de todos los niños que han participado. Realmente la idea de este capítulo específico que montamos al inicio del año ha ido igualmente transformándose a lo largo del desarrollo de la pandemia. Es decir, inicialmente nuestro objetivo era explicarles a los niños cuáles eran los síntomas, qué era el virus exactamente, cuáles eran los síntomas, luego cuál era la población de riesgo y luego todo esto además se ha ido complementando con información relativa a los protocolos de prevención que son tan importantes no solamente para que lleven a cabo ellos, sino también su familia, ¿no? Nos hemos sentido desde la Fundación Quirón Salud y como parte del Grupo Quirón Salud, que está comprometido con la salud y que tenemos en el centro de nuestras actuaciones a la persona, nos hemos sentido muy comprometidos con la infancia, porque pensamos que es necesario que empiecen a ser corresponsables de su cuidado, a enseñarles técnicas y herramientas que les permitan ser unos adultos sanos. Así pues, además del tema de COVID, que ha sido un capítulo específico, tal como comentabas, pues también tenemos un capítulo dedicado al sueño, en donde les enseñamos básicamente cuáles son todas las características y todas las problemáticas relacionadas con el sueño, que además tienen que ver con la sobreexposición a las pantallas. Ya sabemos también que en este momento
y más aún cuando están tanto tiempo en casa y alejados de su rutina habitual de ir al colegio y amigos presenciales, su refugio terminan siendo las pantallas y es el elemento a través del cual se comunican no solamente con el colegio, sino también con sus amigos y con su entorno. Entonces, hemos querido a través de estos talleres, que en este momento también son todos online, porque ya no tenemos posibilidad por la situación de ir directamente a los coles, pues de darles información suficiente para que ellos sean capaces de detectar hasta qué punto la utilización de todas estas nuevas tecnologías forman parte de una necesidad o empiezan a convertirse en una adicción. Darles pautas y darles elementos que les puedan ayudar a autoanalizarse y saber exactamente en qué punto están, creemos que es muy importante para su educación. Muchas gracias, Mónica. Como has tocado el tema de las pantallas, quería abordar en un capítulo, ¿no? Dedicarle un capítulo especial a este tema, pero antes de salirnos del tema educativo, sí que me gustaría tratar un aspecto importante, ¿no? Y tenemos aquí a Jesús, ¿no? De School Nurses, el tema de la enfermera escolar, ¿no? La importancia, ¿no? que ha adquirido a partir de todo lo que estamos viviendo, ¿no? La importancia que ha adquirido la figura de contar con una enfermera en los centros educativos, ¿no? Y en este caso una enfermera que también puede ser online, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras un poco sobre esta figura, la importancia que tiene y cómo lo planteáis vosotros. Es cierto que ahora bueno, esta crisis ha dado un poquito más de protagonismo a la figura sanitaria en general y bueno, la enfermera escolar en particular también ha tenido un poco más de visibilidad, pero es una figura que ya viene reconocida desde hace mucho tiempo, incluso por la OMS y por otros organismos, como una figura que puede hacer un papel bisagra, ¿no? Entre lo que es la educación y la salud. Estoy de acuerdo con el tema de que hay que darle más protagonismo a la asignatura salud. Creo que es la asignatura, debería ser la asignatura más importante porque al final es la que nos acompaña durante el resto de la vida. Y siempre le damos pinceladas de pasada, ¿no? Y dejamos poquitos huecos en el plan de educación del centro, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se le tiene que dar más relevancia. La enfermera puede desarrollar un papel gestor o un papel coordinador, no tiene por qué ser la enfermera. Nosotros subimos de ese modelo de que la enfermera es la que tiene que hacer toda la educación para la salud, en absoluto, pero sí creemos que puede articular todas estas gestiones. Ahora ha tenido ese papel predominante en los colegios donde contaban con esta figura como coordinadora COVID, pero no deja de ser otra gestión epidemiológica más, en la que actúan pues, en coordinación pues, con atención primaria, ayudan al tema del rastreo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una figura que es multifacética, no solamente en la parte de apoyo para la educación, nosotros también desarrollamos muchísimos talleres propios y los ejecutamos de terceros también, muchísimas horas para educación para salud, pero en cada centro pues casi al final es qué huequito nos queda, ¿no? Y deberíamos intentar ver cómo podemos cambiar eso, ¿no? Porque al final sea algo que entre todos apostemos más por esa asignatura que es difícil de evaluar, pero no imposible. Creemos que eso se puede, es una inversión a muy largo plazo. Creo que debería ser la inversión más importante a nivel de sociedad en la educación, pero también esa educación en salud. Nos va a ahorrar muchísimos gastos a nivel de gastos sanitarios, ¿no? En el futuro. Has hablado de las pantallas, o vamos a hablar más de las pantallas. Es uno de esos tantos problemas que ahora vemos. Es verdad que ahora parece que todo se soluciona con tecnología y también tiene sus contrapartidas, como todo, y hay que saber regular eso y enseñar a los chavales a tener ese autocriterio de control, ¿no? Entonces, al final, la salud en general, no solamente la física, sino también esa salud emocional, esa salud medioambiental también, que también hay que cuidar. Entonces, creemos que la enfermera escolar puede jugar un papel diferente que el del perfil del profesor en los colegios y también esa detección precoz, muy importante, no solamente a nivel epidemiológico, que puede ser también jugar un papel ahí, sino también a la salud individual de los alumnos, ¿no? La importancia de la detección precoz pues, es bien conocida por vosotros, los pediatras, y la diferencia que puede ser es empezar a tratar un problema antes de que sea evidente y llegue ya a atención primaria, ¿no? Que, oye, un personal sanitario en el colegio tiene un criterio distinto del de un profesor y puede sumar ese conocimiento del alumno a lo largo de toda su vida escolar y de las familias, esa cercanía con las familias, yo creo que puede generar, es un papel muy, muy multifacético y que tiene muchas vertientes, ¿no? Y bueno, pues nosotros evidentemente pues somos un proyecto ahora que acaba de arrancar, llevamos muy poquito tiempo,
pero a nivel a intervenciones, este año seguramente acabaremos haciendo 300.000 intervenciones de enfermería escolar en los 60 centros donde estamos presentes. Educación para la salud seguramente este año está muy centrado en el tema COVID. Hemos hecho muchísimo concienciación, estamos ahí un poco de policía del tema del COVID, ¿no? Insistiendo tanto a los profesores como también a la comunidad escolar. Sobre todo que no se relajen las medidas, porque es verdad que al principio venían muy aprensivos, ¿no? Todo el mundo manteniendo las distancias, y eso se ha ido relajando. Y es cierto que hay que seguir insistiendo en esa prevención, recordar que hay unas medidas que seguir. Y yo también sacaría un aprendizaje de todo esto. Creo que es una oportunidad muy buena para que aprendamos de esto, por si viene otra después, que tengamos esos protocolos ya establecidos en los colegios y no nos toque a todos salir corriendo y tirarnos tanto a estas horas de desvelo viendo a ver qué hacemos, si mascarillas no, mascarillas sí. Y es un poco, yo creo que tenemos que aprender de esto, tenemos una oportunidad de aprendizaje importante, toda la sociedad, y en los colegios, pues yo creo que ese papel protagonista del colegio como vertebrador de una parte muy importante de la sociedad o de punto de encuentro de las familias, los profesores y los alumnos, pues yo creo que es importante trabajarlo más, darle más importancia. Bueno, vamos a abordar el tema de las pantallas, que ya ha salido en varias de vuestras intervenciones. Las pantallas, en realidad, la educación virtual, gracias a ellas se ha podido continuar, ¿no?, con la educación, ¿no? Pero es verdad que los alumnos, por el confinamiento y por esa educación completamente online que han tenido, han pasado horas y horas conectados a las pantallas con todos los riesgos que ello conlleva, pues, de adicciones, de ciberamenazas, de privacidad, ¿no? También incluso de ciberacoso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Óscar, de Fundación MAFRE, nos puede dar... Vosotros tenéis varios programas, ¿no?, de hecho, y experiencia ya de muchos años en cuanto al tema de la sobreexposición a las pantallas. Quería que me contases un poco vuestra visión, ¿no?, al respecto, sobre todo relacionado con estos últimos meses, ¿no?, del tema del COVID. Sí, pues, efectivamente yo creo que el COVID lo que ha hecho es acelerar algunos procesos que venían ya dándose en la sociedad, pero el trabajo esa pasada será algo que iba poco a poco lentamente, y que ahora mismo el día de hoy pues está muy implantado, o mucho más extendido, o mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho en los normales. Vale, perfecto. Perdón, vuelvo a comenzar. Comentaba que sí, que efectivamente la epidemia COVID pues, ha acelerado probablemente muchos procesos, ¿no?, que ya se venían dando poco a poco, como es esa transición hacia el teletrabajo, y que se ha acelerado enormemente en estos últimos meses, y que, bueno, ya muchos asumimos como algo normal en nuestras vidas, ¿no? Y en el ámbito educativo también, como ya se ha comentado anteriormente, pues efectivamente está obligado a que adoptáramos nuevos canales, nuevas vías para poder continuar impartiendo esos contenidos. Y en ese sentido sí que desde Fundación MAFRE, veníamos trabajando ya hace aproximadamente 5 años en el tema del abuso de las nuevas tecnologías. Comenzamos con algunos estudios de investigación en colaboración pues con la Universidad de Valencia, con la FAD, y confirmábamos lo que ya se venía escribiendo en la bibliografía, se ponía de manifiesto, que era pues una prevalencia cada vez mayor del abuso de las nuevas tecnologías, especialmente entre los adolescentes, entre los más jóvenes, y además cada vez a edades más tempranas. Por tanto, decidimos ponernos en marcha y empezar a trabajar en un proyecto para educación secundaria, que se llama Controla tu Red, y en el cual en la actualidad colaboramos también con la Policía Nacional. Ellos se centran más en la parte de seguridad en las redes, como bien has comentado, todos los posibles problemas que puede haber de privacidad, de acoso, y nosotros abordamos más la parte del uso adecuado, o de evitar ese mal uso, ese abuso de los teléfonos móviles, de las redes sociales, incluso el juego online o de los videojuegos, que es algo que también parece que va en aumento. Y de hecho también algo que los propios docentes en algunos sondeos manifestaban, ¿no?, como uno de los principales problemas, como uno de los riesgos emergentes en salud para los más jóvenes, para los adolescentes. Por tanto, pues venimos trabajando en este programa ya desde hace algunos años, con talleres que se imparten en los centros de secundaria. También lo hemos exportado a algunos países como Perú o Malta, que va a comenzar de forma inminente. Y obviamente ahora nos hemos tenido que readaptar también y recurrir al taller online, porque presencialmente es muy complicado poder hacerlo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente
No sé, no estoy seguro de que a lo mejor pueda haberse agravado en la problemática de la adicción, no la adicción, sino del abuso de las nuevas tecnologías. Creo que en parte sí que puede que se haya canalizado un poco hacia ese buen uso y que haya puesto de manifiesto que efectivamente no solamente puede haber esa parte, esa vertiente de abuso, sino la parte educativa y una parte muy constructiva en el uso de las nuevas tecnologías. Lo que sí que es cierto es que queda mucho trabajo por hacer y que, bueno, pensamos que hay que seguir insistiendo y que este, desde luego, es uno de los riesgos emergentes o ya instaurados para la salud de los más jóvenes y, bueno, de los no tan jóvenes, y que, bueno, tenemos que abordar por diferentes canales. Ahora también hemos comenzado un proyecto con la Liga de Videojuegos Profesional para intentar llegar a transmitir esos mensajes de autocuidado de la salud en el colectivo gamer, ¿no? Que es, bueno, es un colectivo también al alza y en el cual también, pues, los adolescentes están muy insertados. Y esa es nuestra experiencia, ¿no? En este sentido. Quería ahora también que nos contara su experiencia, Roberto, ¿no? De Aula Siena, porque quizá en el tema de las pantallas, además del buen uso, ¿no? Que necesitan los alumnos, quizá también es muy importante, ¿no? La formación docente, ¿no? La formación de las personas. Y vosotros tenéis cursos, no sé si tenéis alguno que tenga que ver precisamente con este ámbito de las pantallas, de la sobreexposición. Bueno, no, nuestros cursos están enfocados, como había dicho antes, a enfermería directamente, son personas adultas, por lo tanto, y conocen o deben conocer los riesgos existentes. De todas maneras, nosotros sí hemos visto que, curiosamente, inicialmente pensamos, cuando empezó el COVID, en un colectivo, además, que se iba a ver tremendamente afectado por la situación de COVID. Dije, bueno, pues esto bajarán los cursos un montón, la gente ahora se dedicará exclusivamente a la atención de los pacientes y a pensar en qué soluciones se pueden dar, ¿no? Sin embargo, curiosamente no ha sido así, ¿eh? La gente sigue formándose y sigue utilizando mucho, además, más todavía ahora, la vía online. Porque, claro, de alguna manera, quédate en casa también es una cierta invitación a que te conectes de alguna manera con el exterior. Me quedo en casa, pero no me puedo estar todo el día encerrado. No me quiero que me dé el síndrome de la cabaña, ¿no? Entonces hemos notado que no, que efectivamente hay gente que ha aprovechado mucho esta situación para hacer cursos, para hacer formación y aprovechar ese tiempo extra que estaba en casa para realizar formación, a pesar de estar en el sector sanitario, como digo, ¿eh? Luego, yo sí que, por experiencias previas, yo soy abuelo, tengo varios nietos y he vivido muy de cerca el tema de COVID y los niños, porque mis nietos, varios viven justo enfrente, en la misma planta. Como estuvimos contagiados todos desde el principio, vivimos todo el confinamiento ya un poco libres de la preocupación del contagio y pude estar mucho con ellos viendo cómo aprendían a través del ordenador de sus padres o de los ordenadores que había en casa. He podido constatar que realmente niños de 5 y 7 años han pasado a tener un manejo del ordenador y de las pantallas increíble. O sea, ellos ya son capaces de trabajar mucho solos con un ordenador, cosa que anteriormente no lo hacían. Se han visto obligados porque efectivamente han tenido muchas clases online. A mí eso me da, en cierta manera, una gran satisfacción en el sentido de que, bueno, parece muy bonito y muy bien que eso ocurra así, pero como ya se ha señalado mucho, eso puede traer bastantes riesgos. La sobreexposición a pantallas es un tema clarísimo. Y hay dos temas que últimamente se pueden ver mucho en programas, incluso en televisión, en medios, que son las redes sociales y la pornografía. Problemas en el colegio, que ahora pueden darse más fácilmente quizá. Una falta de formación en temas de sexualidad correcta y el sobreuso o uso muy demasiado expuesto a dispositivos electrónicos son tres características que se dan mucho como predisponentes, digamos, a la facilidad para engancharse a redes sociales de forma patológica e incluso también a pornografía. Me puede sonar un poco raro, pero la edad de inicio, primera vez que ven los niños pornografía, está en los 8 o 9 años. Esto hay estudios ya bastante claros. El móvil se les van a regalar en la primera comunión, con lo cual a partir de los 9 años van a tener un móvil, van a tener una pantalla, van a tener un dominio mucho mayor
que lo que han tenido hasta ahora, y vamos a tener la primera generación que tiene o que vive redes sociales en la preadolescencia, no ya en la adolescencia, sino en la preadolescencia. Se ha constatado, en Estados Unidos hay datos muy claros de que han aumentado mucho desde que comienzan en esta situación allí con medios, digamos, móviles, acceso a redes sociales en preadolescentes, ha aumentado muchísimo la incidencia de casos en que van al hospital con lesiones, autolesiones de preadolescentes, incluso los casos de suicidio, ¿no? Que son temas que no parecen, o sea, no se ven, pero sí están ahí y hay que tener mucha conciencia de ellos. Y yo me alegro mucho por eso que la Fundación MAFRA en este sentido esté trabajando tanto en este campo, porque ahí tenemos riesgos muy evidentes, o no tan evidentes quizá, pero sí que están ahí y que son muy peligrosos. Hay que cubrirlos, hay que tenerlos en cuenta, y hay que tenerlos en cuenta tanto en el colegio como en los padres, y hay que educar, por lo tanto, pues esos padres y adolescentes y preadolescentes para evitar un poco entrar en estas dinámicas tan peligrosas. Bueno, también muy relacionado con todo lo que hemos hablado de la sobreexposición de las pantallas y del confinamiento, del mayor tiempo que tienen que estar los alumnos en casa, pues tenemos que hablar también de los peligros que tiene el sedentarismo, ¿no? El gran problema de la obesidad infantil y bueno, la importancia que tiene la educación física y el deporte, la educación nutricional, pues, tanto promovida desde la escuela como por los propios padres, ¿no? Y bueno, quería en este momento hablar con Raquel García de Danone, que tenéis el movimiento Alimentando el Cambio, precisamente centrado en la importancia de una buena alimentación, ¿no? Exactamente, desde Danone ya, bueno, para nosotros es fundamental el colectivo de los niños, y ya desde hace bastante tiempo, en 2017, como tú dices, veíamos esas cifras tan preocupantes de obesidad y sobrepeso infantil aquí en España, y queríamos poner nuestro granito de arena para solucionar este problema tan grande. Entonces, a través de esta iniciativa, creamos esta iniciativa que es Alimentando el Cambio, que al final el objetivo principal es empoderar a estos niños. Siempre decimos que el niño está en el centro y que luego está rodeado de muchos agentes que les van a educar, pero ellos mismos tienen que tomar la decisión correcta, y al final es empoderarles para tomar y que sean conscientes de las decisiones a favor de unos hábitos de vida saludables y sostenibles, también cuidando el planeta. Por eso también abogamos mucho en toda esta temática de los comportamientos positivos de las dietas flexitarianas. Con todo ello, como ya has dicho antes, con Fundación Asoka, con la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, el Ministerio de Educación, también conocimos a Carmen, a Fundación Trilema, y gracias a ello pues, tenemos un programa de educación que se llama Fluye, que antes, yo creo que más o menos 2 o 3 semanas antes de que nos confinaran y del estado de la alarma, empezó el estudio piloto, pero que ya ha vuelto ahora en septiembre y está con más fuerza que nunca, que al final lo que ha comentado ella antes, que lo que busca es la salud integral del niño. Creo que el COVID nos ha evidenciado que al final siempre nos han enseñado muchas cosas, pero no nos han enseñado ni a comer bien, ni a beber bien, ni incluso a gestionar estrés, ansiedad, la importancia de la higiene, que ahora mismo está, lo primero de todos, los niños están súper concienciados en ello. Entonces, al final, nosotros creímos mucho en esto y de hecho, en todo el momento COVID, como todo se paró a nivel físicamente como tal, también creamos, junto a Fundación Trilema, toda una palanca hicimos una adaptación para crear y empoderar a estos niños de todos los componentes y todos los contenidos de Fluye, y una colaboración con el grupo Mediaset. Entonces, adaptamos todos esos contenidos para que todos los niños de este país pudieran verlo en capítulos de dibujos animados a través de las aplicaciones de Mediaset, como puede ser Mi Tele, o a través del canal de Bimat. Además, también para todo el colectivo más vulnerable creamos también el proyecto de Aprendiendo en Casa, que lo que hacía es que por medio de profesores también de Fundación Trilema directamente llegábamos a las casas de aquellos grupos que tampoco tenían tanta acceso a esos medios digitales, y tenían ese profesor para poder acompañarles durante todo este complicado momento. Al final, para nosotros, somos una empresa de alimentación, que nuestra misión está clara y
y siempre hemos querido andar de lado de fomentar la salud y más a los niños, porque al final son el futuro del planeta como tal, y con este programa Fluye nuestra ambición es súper grande, es llegar a la mitad de todos los colegios de España, que se dice pronto, pero son casi 2,5 millones de niños, y son nuestras generaciones futuras. Y bueno, creo que la educación en este ámbito integral físico y mental es clave a la hora de afrontar todos estos problemas que estamos viviendo en este país, bueno, en este mundo. Bueno, por alusiones, Carmen, me gustaría que me contaras cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? La puesta en marcha de este programa, y también un poco introduciendo la importancia que tiene la educación nutricional en el currículo, ¿no? Es decir, la importancia de que quede presente, no sé si como no sé, eso ahora tú me dirás, como una asignatura o como una asignatura transversal, una asignatura propia, pero la importancia que tiene, ¿no? Que tiene cada vez más y que debería de figurar, ¿no? en el currículum escolar, ¿no? Sí. A ver, el enfoque de la salud como algo integral tiene que ser un nervio vertebrador de todo el currículum. No vale con hacer 1 hora a la semana o la semana de la alimentación saludable o el día de no sé qué, ¿no? Cuando uno pretende educar el carácter de un niño o de una niña, tiene que abordar un enfoque muy sistemático. No solamente se trata con enseñar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que beber y por qué hay que elegir agua en vez de bebidas azucaradas. Hay que hacer que el niño desee elegir el agua. Eso supone complementar el entrenamiento de los hábitos con una verdadera educación emocional, no solamente personal, sino también en el grupo, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento grupal de que elegir la vida buena, ¿no? En un concepto más filosófico, elegir la vida buena vale la pena, porque tu grupo te reconoce, porque además tú obtienes satisfacción, porque además cuidándote eres mucho más feliz, ¿no? Pero tienes también que entrenar la autorregulación. Tienes que entrenar el control de los impulsos, tienes que educar la voluntad, como se hacía antiguamente. Y eso supone incorporar también en nuestras escuelas el entrenamiento de la atención, el control de la impulsividad, la planificación, lo que hoy llamamos las funciones ejecutivas, ¿no? Todo lo que la neurociencia está incorporando al mundo del aprendizaje. Y también tienes que cuidar el entorno, ¿no? Que es un poco el cuarto pilar de todo nuestro programa. Y al final tienes que hacer que el niño descubra dónde rescata la serenidad, dónde encuentra el equilibrio personal, cómo cuida sus ambientes, cómo cuida la intimidad, cómo gestiona relaciones personales sanas, ¿no? Y constructivas. Y luego tiene un componente muy importante y es el componente ético, ¿no? Hablamos de las pantallas. Cuando uno aborda en una clase de adolescentes la adicción digital, no aborda un problema de competencia digital, aborda un problema de competencia ética y de entrenamiento de hábitos saludables. Por eso digo que no se trata de poner una asignatura de salud, se trata de buscar un espacio y una apuesta real y formar a los profesores para hacerlo de forma rigurosa, porque no es tan fácil, ni es tan mecánico, insisto, ni se trata de un tema de recursos, se trata de una apuesta muchísimo más ambiciosa, ¿no? La Comisión Europea, pocos meses antes de la pandemia, sacaba un nuevo modelo de competencias, una nueva propuesta de futuro sobre el currículum, donde situaba, ¿no? un nuevo enfoque de lo que va a significar el aprendizaje para el 2030, ¿no? Y situaba precisamente ese concepto de wellness, de bienestar personal, de apuesta por la salud física, emocional, mental y espiritual de los alumnos. Apostaba también por toda esa idea del aprendizaje colaborativo, de la mentalidad positiva de crecimiento, de la implicación en la transformación social. En el fondo estamos hablando de un cambio muy fuerte en lo que entendemos por currículum. No se trata de elegir asignaturas, se trata de decidir y apostar realmente qué es lo que necesitan aprender nuestros ciudadanos del futuro. Y eso supone formar al profesorado y dejar libertad para que las escuelas dediquemos tiempo para hacer estas cosas, porque no se puede hacer, insisto, en iniciativas desconexas o puntuales, ¿no? Y quizá la colaboración de estos 3 años, ¿no? Ya con la Fundación Edelvives, con Ashoka, con muchos otros agentes que están contribuyendo al proyecto, nos ha permitido ser rigurosos en la investigación, crear una propuesta de currículum integrador, pilotarlo en este momento con más de 10.000 niños están utilizando el programa, hemos incorporado toda la prevención del COVID, pero contextualizada en una por la salud, insisto, de forma integradora mucho más ambiciosa, ¿no? Hay que evaluar los programas de impacto y hay que sostenerlos en el tiempo.
Esto es importante también. Cualquier iniciativa que quiera mejorar la alimentación, la hidratación, el descanso, ejercicio. Hemos dividido los hábitos saludables en 10 grandes áreas de hábitos que se van complementando unos con otros, ¿no? Y eso requiere tiempo. Son programas que tienen que durar durante la escolarización al menos 7 u 8 años. Tienen que empezar en edades muy tempranas. No vale la pena. Nos sorprendió, por ejemplo, cuando comenzamos la investigación, que todo el tema de la edición digital a que te referías ya estaba produciéndose en educación infantil. Nos decían las maestras de infantil en la investigación previa: por favor, que los niños los ponen con la pantalla y los dibujos para que coman y les embuten la comida, y nos están pidiendo a las familias que pongamos televisiones en los comedores escolares. Quiero decir, esto es un problema mucho más holístico, ¿no? Requiere una intervención muchísimo más ambiciosa, ¿no? de lo que quizá pensábamos, ¿no? Insisto, y no solamente es un problema de digitalización. Yo creo que hay un gran desafío ético como sociedad para repensar lo que queremos hacer. Bueno, no sé, Óscar, si desde el punto de vista último que ha dicho él de la pantalla, ¿no? de empezar ya a edades muy tempranas, incluso siendo muy pequeños, ¿no? Educándolos, ¿no? en la visualización de contenido a través de las pantallas. ¿Realmente esto cómo puede afectar a esas edades tan tempranas? Sí, yo precisamente quería hacer 2 apuntes en relación a lo que comentaba antes Roberto y bueno, también a colación de lo que ha comentado ella, y es que yo creo que hay un gran reto que es también el de la educación emocional, es decir, el de la gestión de las emociones. Nos hemos centrado mucho en la salud física, que está bien, pero yo creo que el gran reto ahora también es el de la gestión y la salud emocional. Y de hecho quería comentar, bueno, de un estudio de investigación que presentamos el año pasado sobre la percepción de la salud por parte de los millennials, de la generación millennial, que bueno, sería la siguiente, ¿no? O más cercana a la secundaria. Ponía de manifiesto que muchos, más de un 30%, declaraban cuidar su salud no ya porque piensen que es bueno para ellos, sino por una cuestión de imagen, por publicarlo en las redes sociales, ¿no? Ese publicar los platos saludables, el que están haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no cuidarse porque de forma intrínseca quieran cuidar su salud, sino porque a nivel de imagen quieren proyectar esa imagen saludable, ¿no? Al final, bueno, el resultado es que se cuidan, pero probablemente no sea lo más deseable desde el punto de vista emocional, ¿no? Y luego también en relación con la pandemia, ver también esa oportunidad, ¿no? Parece que nos centramos en los aspectos más negativos, pero también presentamos hace 2 semanas un estudio de investigación sobre la percepción de la salud durante la epidemia de COVID y tras la epidemia de COVID por parte de la población española. Y se pone de manifiesto que efectivamente la salud ha pasado a las primeras posiciones. Es lo que más preocupa ahora mismo a la población española junto con la situación económica. Por tanto, creo que es una buena oportunidad para, como comentaba Carmen, pues poner en marcha o intentar aprovechar este momento para meter el pie, hacer cuña y entre todos, bueno, pues intentar que este tipo de cuestiones salten a la palestra, se pongan encima de la mesa y realmente se aborden como merecen, ¿no? Entonces, bueno, ese era el comentario. Y luego también, como decía, el tema de la educación y la gestión emocional. Creo que eso es una asignatura pendiente, no sé si estés de acuerdo, pero bueno, es algo que hemos trabajado mucho en la salud física, pero ahora realmente el reto es la salud emocional. Sobre la importancia precisamente de la educación emocional, ¿no? El control de las emociones. Hemos vivido una época en la que los niños han sentido tristeza, miedo, incertidumbre. Realmente tienen que aprender a gestionar todo esto. No sé, Concha, si nos puede contar un poco en cuanto a esa gestión de las emociones, cómo lo habéis vivido desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Bueno, sobre gestión de emociones, en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria tenemos un amplio espectro de oferta docente, tanto para pediatras como para padres, como para la sociedad en general. Tenemos exactamente no sobre gestión de emociones, sino sobre pues, gestión de cualquier tipo de accidentes, cualquier tipo de enfermedades, sobre vacunas, pero exactamente sobre gestión de emociones, pues en nuestra web Familia y Salud, que es una web que tiene 8 millones de visitas de usuarios, que es una de las webs más importantes de formación de padres, pues ahí tenemos mucha información sobre gestión de emociones. Entonces, por ejemplo, para los niños, para gestionar pues, las pesadillas, para los recién nacidos, para gestionar los cólicos, para los adolescentes, tenemos una parte específica para la gestión de las emociones de los adolescentes.
Es una web que está dando mucha formación a toda la población sobre esos temas, sobre la ira, sobre las pesadillas, sobre los trastornos del sueño, volvemos a los trastornos del sueño, sobre uso de pantallas. Pequeños consejos escritos en un lenguaje muy coloquial. Y luego también, por supuesto, hacemos curso de formación a los profesionales. En la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hacemos curso de formación para residentes, hacemos curso de formación para pediatras y somos pioneros en España en hacer talleres. Los talleres pequeños para profesionales, para formar a los profesionales en grupos pequeños, fuimos nosotros una de las sociedades primeras que los realizamos, los talleres. Entonces, exactamente sobre el tema de gestión de emociones, pues tenemos mucha información en nuestra web, podéis consultar todo lo que queráis. Bueno, a nivel educativo también me gustaría que Mónica, que está por videoconferencia, nos explicara precisamente vuestro programa Stay Healthy, ¿no? Que creo que tiene que ver también, ¿no?, con todo lo que estamos hablando de educación, educación nutricional, educación emocional. Cuéntanos, Mónica. Sí, básicamente suscribo todo lo que todos han dicho, es decir, la educación hay que tomarla de los niños y todo el tema de salud como un conjunto de acciones que necesariamente tienen que estar vinculadas y muy protocolizadas para que realmente puedan ser efectivas, ¿no? En este sentido, lo que nosotros intentamos a través de nuestro programa, que pues oyendo lo que estoy oyendo, pues tenemos también muchísimo que aprender de los que ya tienen tanta experiencia. Lo que sí intentamos es poner, tal como dije al principio, al niño en el centro del asunto. Y es con él con quien co-creamos los contenidos. Los contenidos que en este momento tenemos disponibles son nutrición, sueño, ejercicio físico, COVID y próximamente adicciones. Es un proyecto 100% flexible y sobre todo adaptable a las necesidades de los adolescentes y de su entorno, de las familias, de los profesores, de sus amigos. El programa pretende, pues, sobre todo a través de contenidos audiovisuales, de videoconferencias, de artículos, de sesiones presenciales cuando se ha podido, y en este momento, pues, con la ayuda de elementos online, blogs para responder a las preguntas, vídeos casi que en directo, pues entrar de lleno a entender, primero que todo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dudas, para a partir de allí poder responderlas y hacerles partícipe en todo momento de ese aprendizaje, porque también en este momento ellos tienen 1000 sitios donde buscar, 1000 sitios donde extraer información, y creemos que el hecho de que la información que podamos darle a través del programa esté además avalada por nuestros profesionales médicos en cada una de las especialidades que tratamos, pues le das mucho rigor y hace que la información sea aún más creíble. Creemos, desde luego, que tenemos muchísimo camino por hacer, que el éxito de cualquiera de estas acciones que hagamos sobre la juventud tiene que ser realizada con muchísima rigurosidad. Entendemos también que es muy importante el trabajo en colectivo, y esto quiero decir aprovechar las sinergias de muchos de los que estamos aquí para llegar con mucho más ímpetu, si cabe, a incidir en la educación de los adultos del futuro. Podría seguir y seguir, pero... No, Mónica, quería hablar también del tema de la formación, ¿no? Que justo Concha ha estado hablando, ¿no? Nos ha dicho un abanico, ¿no? Nos ha contado un abanico de posibilidades que tienen dentro de la web, pero quizá también en Aula Siena Salud, ¿no? Puede hablarnos sobre esa formación tan importante, ¿no? que necesitan, ¿no? Para la educación para la salud, ¿no? Me ha dado la atención el comentario de que los jóvenes en ese programa van a la salud no por la salud, sino por la estética, vamos a decirlo así. Y yo quiero resaltar el problema
porque efectivamente el problema es que estamos dando algo a personas que tienen un cerebro está en formación. O sea, el lóbulo frontal termina de madurar a los 20 años. Lo cual quiere decir que hasta ese momento el centro de la mente, que es el que controla la responsabilidad y que hace que seamos más responsables, no está todavía maduro. A su vez, los circuitos mesolímbicos, todos los que están involucrados en la gestión del placer, están muy revolucionados en los jóvenes. Entonces, y además se están haciendo una serie de conexiones intercerebrales, todo el magma cerebral con que cuenta un adolescente es tremendamente dúctil y muy facilitador para que cualquier cosa que venga desde fuera le influya muchísimo. Entonces, el otro día leía que con 300 likes que uno haya dado en Facebook, Facebook te conoce a ti mejor que tu pareja. 300 likes. ¿Cuántos likes dan los niños o los jóvenes? Entonces, ¿quién maneja el control sobre el control emocional? ¿Quién controla o ejerce el control emocional de los niños? Es que muchas veces la red social es la que está ejerciendo ese control y por eso ese peligro existente. O sea, es decir, la red social tiene algoritmos increíbles para conseguir darle a cada uno lo que le gusta, lo que necesita, porque al final el tema es lo que se suele decir, el cliente es el producto. Y lo que se trata es de mantener la atención del niño, del joven o del adulto lo máximo posible. ¿Para qué? Para que vean los anuncios. Ellos viven de los anuncios. Entonces, esa situación que crea el mantener el contacto continuo de la persona con la red, en el caso de los adolescentes es tremendo. Y lógicamente, cuando empieza a desviarse el tema a programas que pueden cambiarse el aspecto, mejorarlo, entonces empezamos a entrar con adolescentes que están en un mundo en el que empieza a ser virtual. Es lo mismo que pasa con la pornografía, es virtual. Puede llegar a tener una imagen corporal o un tema de la salud, una idea de la salud y de la sexualidad, en el caso de que se meta por la pornografía, que es absolutamente irreal, no corresponde a la realidad. Entonces, ese es el problema que se puede crear. Y de hecho, vosotros sabéis que la gente que ha hecho los algoritmos, que han trabajado en todas las compañías, grandes compañías como Facebook, etcétera, Google, etcétera, sus hijos no tienen pantallas. Jonathan Haidt el otro día, lo oía en un programa, recomendaba. Jonathan Haidt es un psicólogo americano muy famoso que ha escrito La mente de los justos, es un libro de mucho éxito. Y decía, reglas, una hora antes de dormir, ningún aparato en tu habitación. Segunda regla, aparatos a partir de redes sociales a partir de los 16 años, antes no. O sea, hay una serie de reglas clarísimas que deben ponerse a los jóvenes y a los preadolescentes, porque si no, les van a manejar emocionalmente desde fuera, por mucho que nosotros queramos. Pues habrá que enseñárselo, obviamente, y creo que hay un cambio, y aquí hay iniciativas geniales, me ha parecido oír para esto. Pero, por favor, que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que lo tengamos en cuenta que esta es la situación. No es tan sencilla. No somos nosotros solos los que controlamos y alimentamos esto. Hay otra parte que está alimentando eso y que puede crear unos peligros enormes en preadolescentes y adolescentes. Y Jesús, desde School Nurses, ¿cómo veis todo esto? También un poco con los temas que hemos tratado antes de la educación emocional, ¿no? Dentro de esa educación para la salud, ¿no? Sí, a ver, bueno, es una de las saludes que hay que trabajar, todas están interconectadas, como decía Carmen, estamos de acuerdo, y siguiendo en el hilo, claro, aquí hay un cuarto pilar, ese cuarto pilar que es la industria, ¿no? Entonces, realmente hay otros tres pilares que todos los colegios, los padres, las familias y la sociedad en general, pues tenemos muy en cuenta. Cualquiera que sea padre, pues tiene esa preocupación por la cantidad de horas que cada vez más nuestros hijos están dedicando a redes sociales, a videojuegos, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos que, bueno, que también esto, aparte que hay que también explicarles a ellos por qué les gusta tanto. Entonces, nosotros apostamos también por introducir el tema de qué es una adicción. Tenemos talleres sobre esto. Sobre qué es una adicción en edades tan tempranas como los 8 y 7 años. Es decir, empezar a explicarles a ellos
¿Por qué creamos una adicción? Empezamos a hablar de una forma muy light a las tecnologías o estos hábitos. ¿Por qué? Por la recompensa y ese cerebro tan modulable que tenemos ahora. Entonces, que ellos sean conscientes de cuando una cosa les está quitando tiempo, les permite a ellos también esa competencia que tienen entre ellos de ver quién hace menos tiempo en esto. O sea, podemos darle la vuelta, intentar dar la vuelta al día. Pero es muy difícil porque también no contamos con el apoyo de ese cuarto pilar. Quizás un objetivo que de todos nosotros debería ser intentar involucrar ese cuarto pilar, que al final no dejan de ser las compañías de videojuegos que manejan miles de millones, que tienen una gran cantidad de psicólogos y neurólogos haciendo sus videojuegos y sus aplicaciones más adictivas, que en cuanto coges el móvil enseguida detectan que has cogido el móvil, enseguida te mandan un mensajito para que, oye, aquí estoy yo. Esto es un poco, yo creo que nadar contra corriente. Y es verdad que creo que lo que falta es voluntad para implicar ese cuarto pilar. Y bueno, pues tenemos el claro ejemplo en el tema de apuestas online. Es preocupante la cantidad de chavales, sobre todo chicos, ¿no?, que pasan del Fortnite a voy a echarme una partida de póker en edades tan tempranas como los 12, 14 años, ¿no? Entonces esto es un gran riesgo que está ahí, sabemos los riesgos que eso puede conllevar después y hay que intentar ver cómo podemos controlar eso, que jueguen. Es verdad que la habilidad que tienen manejando, no sé si son 8 o 10 botones que tiene un joystick, me parece que eso también tiene que generar un entrenamiento mental importante, ¿no? Pero hay que tener un límite con esto, ¿no? Están los gamers, que decías tú, que sí que esto parece que es un nuevo deporte, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto es un deporte o una maldición. Entonces, yo creo que sí que desde la educación en los colegios, pues sí, no es una asignatura, es verdad que no puede ser una asignatura decir esto es malo para vosotros porque no te van a hacer caso, pero sí que es algo que tenemos que todos trabajar en crear ese ecosistema para que se den cuenta que hoy hay otras cosas que pueden ser buenas y balancear un poco esto. Es imposible ir contra esta tendencia de la tecnología, que cada vez está más presente en todo, pero sí que los más pequeños aprendan a manejarla y a que no les domine la tecnología a ellos, sino ellos hagan uso de la tecnología de forma responsable. Y creo que eso, evidentemente, hay que inculcarlo con el ejemplo también. Es verdad que hay que educar a ese otro pilar que son las familias, ¿no? Que muchas veces preguntas si a los padres cuánto juegan los padres y no, yo me echo mi partidita de Fortnite con mi hijo por las tardes para relajarnos. Yo, pues, muy relajado no creo que sea una partida de Fortnite, pero esto que también hay que trabajarlo, en que es difícil, pero yo creo que los colegios, la educación puede ser un punto de arranque de esto, ¿no? y de protagonismo, que no solamente sea sacar buenas notas en los informes PISA, etcétera, etcétera, sino en esta parte de trabajar el wellness, ¿no? de la sociedad futura, ¿no? Óscar, vosotros también, bueno, perdona, sí, Concha, dime. Si no os importa, yo quería puntualizar que los pediatras consideramos muy importante el hecho de, hablando de la plasticidad cerebral de los niños, sobre todo de los bebés, que los niños muy pequeños que tengan las menos pantallas posibles. La Asociación Americana de Pediatría aconseja que los niños menores de 2 años no estén en contacto con las pantallas y es porque pierden lo que es la interacción con los padres. Se está empezando a llamar la pantalla niñera. O sea, ahora es muy fácil dejar una pantalla puesta a un niño, ese niño se queda embobado y el niño desarrolla tarde el lenguaje y desarrolla menos la capacidad de interactuar con los padres. Entonces, yo coincido con lo que nos estaba comentando Roberto, que hay que poner límites a las pantallas, hay que poner muchos límites porque se está perdiendo el juego con los niños, se está perdiendo el estímulo del niño en las edades tempranas. Entonces, vuelvo a lo que decía la Asociación Americana de Pediatría, que dice que las pantallas con los niños menores de 2 años no tienden a tener contacto con las pantallas. De los 2 años a los 5 años tienen que tener de media hora a 1 hora de pantallas al día, de los 5 años a los 12 años de 1 hora a 1 hora y media al día. O sea, hay que limitar el uso de pantallas en los niños para interactuar con ellos y para que aprendan a hablar. Los niños están perdiendo la capacidad de hablar porque están todo el día callados, enchufados a las pantallas. Eso no puede ser. Ahí tenemos una labor muy importante, los padres, tenemos una labor muy importante, los educadores, en estimular el lenguaje de los niños y no tenerlos conectados a las pantallas, que tiene una parte fundamental, que tiene una parte preciosa, pero que los niños están callados. No, simplemente, Óscar, no sé si quiere apuntar también dentro de vuestra propia experiencia, ¿no? También un poco con las familias, ¿no? Que es algo que se ha tocado y yo creo que es importante, ¿no? Sí, lógicamente no pasa solamente en joven, también se actúa en el entorno familiar. Lo contrario, bueno, pues probablemente abocado al fracaso, ¿no? Y bueno, este programa en Control a tu Red sí que también trabajamos con las familias
para que sepan identificar, ¿no?, estas posibles situaciones de riesgo de abuso, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Y en apoyo a lo que comentabas, Jesús, relacionado con el tema de los videojuegos, ¿no? Y como bien decías, no podemos decir esto es malo porque no te van a escuchar, ¿no? Nosotros, la campaña con la Liga de Videojuegos Profesional, estamos utilizando un gancho, por decirlo de alguna forma, que es el que se cuiden para ser mejores jugadores. Los equipos profesionales tienen un equipo detrás, pues bueno, como el mejor equipo de cualquier deporte tradicional, cuidando su salud porque es una forma de mejorar su rendimiento, ¿no? Y es es un poco una puerta de atrás que estamos utilizando para llegar a ellos y de algún modo fomentar el autocuidado de la salud entre los jóvenes. Pues sí que es cierto que es un mundo a explorar y a trabajar porque está explotando de una manera, está creciendo de una manera brutal y de hecho está superando en audiencias a deportes tradicionales. Por tanto, bueno, hay que estar atentos también ahí porque, bueno, pues puede ser un nicho también para trabajar la salud y para poder fomentarla, ¿no? Bueno, ya para terminar, Carmen, me gustaría dentro de este tema que me dieras tu visión un poco pedagógica, ¿no? Del tema de los videojuegos, del tema de la formación docente, ¿no? En cuanto a todo este tipo de cosas. Si un niño, ¿vale? Yo tengo algunos niños, ¿vale? Vengo de Zamora, hemos dado el premio al mejor lector que ha leído 78 libros este año. ¿Podemos decir que este niño tiene adicción a la lectura? Tiene adicción a la lectura, pero la lectura es algo que consideramos que es bueno para el desarrollo. Entonces, al final, con el tema de la tecnología, creo que tenemos que hacernos la misma pregunta, yo creo que en la línea un poco que apuntaba antes mi compañero, ¿no? Es decir, la tecnología es buena y además es ineludible y además es el futuro. Y no se trata de decir sí o no, que si se trata de aprender a utilizarla. Googlear no es investigar. Utilizar la pantalla no significa aprender. Y estar expuesto a una cantidad ingente de información no significa generar conocimiento de forma automática. Entonces, la función de los educadores cada vez yo creo que es más importante. Y eso nos tiene que llevar a repensar no solamente qué hacemos con las pantallas, sino cómo utilizamos la cada vez más privilegiada o cada vez más privilegiado tiempo de presencialidad educativa, ¿no? Y cuáles son las prioridades, ¿no? Que, como decía antes Concha, que creo que es bellísimo en cada edad. ¿Y qué es lo fundamental? No podemos comparar lo que es un niño en bachillerato a lo que es un niño en educación infantil, ni cuáles son los criterios, ni cuáles son las acciones que tenemos que hacer los educadores. Creo que hace falta una reflexión muy como se llama ahora, ¿no? Sobre el aprendizaje híbrido, ¿no? Sobre cómo vamos a tener que ir abordando todos estos desafíos de forma diferenciada, pero siempre con una presencia de educadores comprometidos y bien formados que sepan acompañar a esta nueva realidad que ha venido para quedarse. Muy bien. Bueno, y para terminar, Raquel, no sé si quieres apuntar algo de lo que han comentado tus compañeros ya para dar... Yo solo apuntar de lo que ha dicho también antes Carmen, que al final estoy súper de acuerdo que para generar un cambio no vale con programas puntuales. Por eso lo aprendí cuando empezamos a caminar con Alimentando el Cambio, porque al final para crear un cambio sistémico necesitas no solo un Danone, una Fundación Trilema o Asoka o incluso el Ministerio de Educación, o sea, necesitas muchos agentes implicados porque realmente lo que quieres generar es un cambio en el comportamiento de unos niños y eso implica muchas más cosas. Entonces, totalmente de acuerdo que creo que hay mucho camino por andar aún y que cada uno podemos poner nuestro granito de arena y obviamente desde la industria alimentaria, que es donde estamos nosotros, desde Danone fomentamos esos hábitos de alimentación saludable y ahora inculcados con todo este terreno de la educación para poder generar este cambio y realmente conseguirlo. Muy bien, bueno, pues llegamos al final de la mesa. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos hecho un recorrido por todos los temas de salud más importantes a nivel educativo, desde las propias consecuencias que tiene la pandemia, pasando por la sobreexposición a las pantallas, la importancia de la educación nutricional, la importancia de la educación emocional y bueno, y nada, simplemente daros las gracias. Espero que haya servido también para todos aquellos que nos estén viendo vía streaming. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero Borja, que creo que bueno, ya solo nos queda la última mesa, que además sirve de clausura y que se llama Tiempo de Transformación. Gracias. Exactamente, Adrián. Muchísimas gracias por la mesa. Gracias a todos los invitados por esta mesa tan interesante sobre el compromiso de todos ellos en el terreno de la salud,
tan importante este año que nos ha tocado, tan insólito, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando con esta pandemia, este macabro virus, diría yo, que no nos está dejando tranquilos, pero que esperemos que pronto podamos decirle au revoir.